Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Cuando fueron presentados hace un momento, no se dijo ¿para qué? Y mucha gente dice, bueno, ¿y quién es el doctor George Torres? El doctor George Torres viene a República Dominicana con un propósito importante. Vamos a conocer de qué se trata, porque viene acompañado de nuestro querido amigo Claudio Camaño. Ustedes ya se pueden estar imaginando. El doctor es médico neumólogo, y experto en cuidado crítico. Y Claudio Camaño, ustedes saben, es hijo de Claudio Camaño, nuestro combatiente, nuestro héroe nacional, hermano menor de Francisco Alberto Camaño Deñó y compañero de sus luchas, que el año pasado murió de una forma que no debió haber ocurrido. Le ha pasado a él, por desgracia, pero también le ha pasado a muchísimos dominicanos. ¿Qué ocurre cuando una persona se accidenta? Esos primeros auxilios, esas atenciones primeras que son fundamentales en República Dominicana están siendo cuestionadas a nivel público y también a nivel privado. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos esta noche y dejarnos Claro. participar de su tema. Y muy pertinente porque la Semana Santa es tradicionalmente una época en la que hay muchos traumatismos en las carreteras, muchos accidentes, muchas situaciones que necesitan cuidados de emergencia. Correcto. Anoche pasaba yo precisamente al lado de un fallecido, un motorista, y habían, bueno, el tapón se armó, eso era entrando a la ciudad, como por media hora, por la cantidad de gente y de carros, y era una persona fallecida. Y bueno, ahí estuvo ahí muchísimo tiempo. Pero en República Dominicana siempre se ha dicho, y en el caso de Claudio lo pudimos vivir y sufrir con su familia, que las primeras atenciones aquí y la emergencia es muy deficiente. ¿Es así? ¿Usted qué tiene que decir con relación a nuestro sistema de cuidado crítico? Vamos a hablar de lo que es el trauma y lo que representa un paciente politraumatizado. El primer concepto que hay que tener es que un paciente politraumatizado es un estado fisiológico y patológico anormal. Hay un concepto en medicina que se llama la homeostasis, y la homeostasis lo que quiere decir es el mantenimiento de condiciones estables para que el organismo pueda funcionar. Una vez que ocurre un politrauma, lo que quiere decir eso es que ese paciente ya no se puede considerar estable, entre comillas. Toda la fisiología del paciente, ya sea respiratoria, cardiovascular, renal, hepática, cerebral, está alterada. Y cuando ocurre este fenómeno hay que tener presente una serie de protocolos que han sido ya sistematizados y escritos durante decenas de años. No es nada nuevo. Nada improvisado. Están todos consignados en un protocolo que se llama en inglés el Advanced Trauma Life Support y que se imparte a todos los niveles en cuanto a la medicina, no solamente de emergencia, sino de cuidado crítico en Estados Unidos. Este protocolo lo que envuelve es la estabilización de un paciente. Y fíjense que he mencionado dos conceptos, un paciente estable y un paciente estabilizado. Un paciente estabilizado quiere decir que cuando ocurre el fenómeno del politrauma, en este caso de nuestro compañero tristemente fallecido, mi gran amigo, tenía varias costillas rotas, tenía un húmero fracturado, tenía un pulmón perforado, tenía un pulmón contusionado y estaba sufriendo de una hemorragia intratorácica. En este sentido, ese paciente no está estable. Él puede tener un parámetro de estabilidad correcto que no es adecuado, que es la presión arterial. Puede tener una presión arterial normal, porque esa presión arterial realmente se viene a alterar cuando un 30% del volumen circulante del paciente ya ha sido comprometido. Y hay un concepto muy importante en el manejo de trauma, y es que hay una hora que se llama la hora de oro, o el golden hour en inglés, donde hay que intervenir ese paciente. Esas primeras horas luego del incidente. La primera hora. La primera hora es vital. La primera hora. Y todo centro médico tiene que estar preparado para estabilizar el paciente. Y vuelvo otra vez al término estabilización. Cuando un paciente en esas condiciones llega a cualquier sala de emergencia, pues entonces el médico o el personal que está allí, lo que se refiere a un nivel de trauma 1 puede ser simplemente, o un trauma inferior, puede ser simplemente un médico y una enfermera. Cuando hablamos de un trauma, a un nivel 1 de trauma, entonces se complementa con cirujanos, terapia respiratoria, incluso trabajadores sociales. Pero a este nivel, que es lo que debe suceder cuando una
estructura rural o no muy bien capacitada sucede, pues entonces usted tiene que darse cuenta que este paciente necesita de la intervención inmediata para revertir ese proceso fisiológico anormal del que hablé al principio, o de lo contrario, la posibilidad de muerte o más morbilidad o fallo de órganos exponencialmente, y yo diría que hasta geométricamente. Wow, Claro, en el caso, Claudio, de tu papá, recordamos que se perdió muchísimo tiempo porque ustedes prácticamente hicieron un tour por clínicas privadas en la capital, rebote, donde él no fue admitido, hasta que finalmente fue admitido en un centro médico, pero muchas horas después de ocurrido el accidente. Cerca de 5 horas después del accidente. Eso es común en este país. Aquí eso es común. Eso ahora mismo, mientras estamos hablando nosotros, aquí hay personas que están siendo rebotadas en centros médicos. Esta noche morirán personas innecesariamente esperando atenciones médicas. Fíjate, y de hecho aquí ni siquiera, aquí el tema de la negligencia médica, aquí eso se maneja como algo que no existe. Por ejemplo, mi padre seguro que está inscrito en las muertes por accidentes de tránsito, pero mi padre debe estar inscrito en la muerte por negligencia médica. Por ejemplo, una mujer que su esposo le dio puñalada y se muere esperando desangrada en la emergencia de un hospital o una clínica. O afuera en una ambulancia, o afuera en una ambulancia. No pueden poner las estadísticas de muerte por violencia, hay que ponerle las estadísticas de muerte por negligencia. Tú puedes estar en las estadísticas de víctimas de la violencia y muerte por negligencia. Pero fue muerte por negligencia. Entonces, aquí está el tema, por ejemplo, el tema de los rebotes económicos. Una persona llega y lo primero que te exigen es si tu seguro lo cubre. Si el seguro lo cubre, o si no te exigen un depósito. Entonces, pero una persona tiene un accidente y lo primero que hace es que te roban la cartera. Tú llegas traumatizado a un sitio, llega con... El que sea que te lleve. Y llegas a veces sin documentos, sin tarjeta de crédito, sin efectivo. Entonces, o sea, tenemos el sistema de salud, vamos a aclarar, está el sistema de salud pública y el sistema de salud privado, o bueno, las clínicas privadas. Esto está pasando en todas partes. Bueno, en el caso de mi padre fueron centros médicos privados. Y el tema de CEDIMAC, que si bien es un centro privado, pero es un centro que se rige por un patronato, se rige bajo parámetros básicamente que no son los mismos de un centro médico, de un hospital público. Pero aquí incluso está hasta un tema mucho más inhumano que el tema económico. Está el tema de que si un paciente se le muere a un centro, lo estigmatiza. Entonces, para que no se me muera, para que no se me muera, mejor que se muera. Cuando llega un paciente crítico, lo rebotan porque no quieren que se le pegue ese muerto. Exacto, pero entonces hay una cosa. Tú hablaste de la causa económica, que eso es tremendo, eso es terrible, de la causa del seguro, etcétera, pero también de que no quieren que... Oigan esto, señores, que se muera en esa clínica, pero se supone por el protocolo que tiene a la primera clínica que llegue, sea cual sea, tiene que ser atendido y estabilizado. Ocurre también que no está el personal médico apropiado para ese primer paso que es fundamental. Bueno, yo le puedo hablar de eso. Yo no puedo hablar. Yo le puedo decir lo que sucede en el país donde yo trabajo. ¿Cómo funcionan las cosas en Estados Unidos? Allá hay una ley creada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1986, precisamente la fecha que nació mi querido sobrino, como le digo yo. Esa ley se llama la ley EMTALA, que es parte de una ley más global que se llama la ley COBRA. Esa ley lo que afirma es que en una sala de emergencia a la cual acude un paciente, ningún paciente, ni por origen étnico, ni por origen económico, ni por situación económica, ni por origen religioso o lo que sea, puede ser rechazado en la sala de emergencia de toda la atención necesaria hasta ser estabilizado. Y si no hay las condiciones apropiadas para su tratamiento en ese hospital, entonces transferido bajo condiciones de absoluta estabilización. Pero comunicándose el centro primario... Esa es la parte más importante. Cuando un paciente se transfiere de un sitio a otro, no es que tú lo montes en tu carro y te lo llevas, tienes que transferirlo el hospital, ¿verdad? Y el hospital allá aceptarlo. El hospital cuando lo acepta tiene que saber todos los datos de ese paciente, su edad, su condición, dónde están los traumas, dónde está todo. O sea, de una clínica a otra o de un centro hospitalario a una clínica o a otro lugar, tienen que dar todo el referimiento de todo lo que se le hizo, las condiciones en que llegó y todo lo que se le practicó. Y esa ley COBRA evita que un paciente sea transferido, ya que llegó a una sala de emergencia, no puede ser transferido a otra sala de emergencia. Si de la sala de emergencia se tiene que transferir a una unidad de intensivo
o a una unidad de trauma, o a una unidad de cirugía. Y un politraumatizado tiene que ser en la primera hora atendido de sus emergencias, porque si no, sus posibilidades de sobrevivir disminuyen. Y aquí hay un tema también sobre la falta de un régimen de consecuencias en nuestro país. De hecho, nosotros hemos tenido que avanzar a hacer un proceso judicial, y es bien duro para uno como familia, porque tú tienes que revivir en cada audiencia, tú tienes que revivir ese proceso. Pero entendemos que la mejor forma de nosotros honrar lo que fue la memoria, lo que es la memoria de mi padre, Claudio Camaño, y lo que él significa para nuestro país, es que su muerte pues sirva de precedente para evitar que este tipo de cosas, en alguna medida, sigan pasando, y que la pérdida de su vida por lo menos ayude a evitar que otras tantas vidas que se siguen perdiendo todos los días se continúen perdiendo. Entonces nosotros hemos planteado que nosotros, a pesar de que una demanda civil, nosotros como familia hemos planteado que cualquier fruto de esa demanda, eso va a ser donado a entidades que trabajen con el tema de salud. Pues nosotros no queremos capitalizar económicamente. Lo que ustedes quieren es que esto no siga pasando. Que haya un precedente, porque aquí tiene que comenzar a establecerse precedente, y la población tiene que saber que es ilegal ese tipo de práctica, y los centros médicos tienen que saber que es una vida lo que están tratando. Y la gente, por favor, eso es algo importantísimo. Los primeros auxilios son fundamentales en muchos de estos casos. Sí. Y una persona politraumatizada no puede ser movida, no puede ser cargada. Nosotros vemos con mucha frecuencia cómo cargan aquí por los brazos y lo las ponen piernas, en la cama de una camioneta. Y el cuello le cae hacia atrás y lo suben. Ya los están condenando prácticamente a muerte. Sí. Desde el momento que se hace eso. Entonces, esa ambulancia que llega también tiene que tener el personal capacitado para iniciar el proceso de estabilización del paciente. Absolutamente. Bueno, aquí hace ya alrededor de 2 años que está funcionando el 911, pero sobre todo en la capital. Hace poco que empezó en Santiago, y anunciaron que lo van a llevar a otras provincias. Pero por ejemplo, ahora en Semana Santa, la mayoría de los accidentes se dan en el interior del país, donde no está funcionando este servicio. Entonces, ¿qué puede hacer la gente cuando se encuentra un accidente, cuando sufre un accidente y hay heridos? Lo que usted me está diciendo es una respuesta muy compleja, porque todo esto depende de que haya un sistema de salud que funcione. Si ese sistema falla en cualquiera de sus partes, los afectados van a ser desgraciadamente los pacientes. Y aquí tenemos un sistema, por ejemplo, de respuesta a emergencia, que es el 911. Sin embargo, te buscan rápido, pero ¿a dónde te llevan? ¿A dónde? ¿A dónde te llevan? Entonces, señores, aquí hay pacientes que se han muerto porque la ambulancia del 911 no tenía oxígeno. ¿Entiendes? Yo he visto casos de que llega la ambulancia rápido, y cuando llega, bueno, pues llegan tal vez a un hogar humilde, la persona no tiene dinero, no tiene seguro, y comienzan ellos a ver a dónde lo van a llevar, y no lo suben a la ambulancia, porque entonces se le muere a la ambulancia un problema para el sistema 911. Se ponen a ver a dónde que lo van a llevar, porque esa persona no lo pueden llevar a un centro privado. O sea, al final tenemos un sistema que está bien, pero que también nos cuesta nos cuesta mucho dinero a este pueblo, y sin embargo reacciona rápido, pero ¿para llevarte a dónde? Para llevarte a una emergencia donde tú no vas a recibir las atenciones mínimas de tu... Y aquí a todo el mundo lo llevan al Darío Contreras, en la capital, cuando hay politraumatismo. O sea, la mayor parte... Lora también. Exacto, pero la mayor parte van a esos hospitales y uno sabe cómo es la cosa, y cómo están llenos, y dejan esperando, y bueno, que es... Hemos oído historias de horror de personas que han perdido a sus familiares porque los accidentes han sido en la madrugada, y ya saben cómo han sido tratados, y luego ni siquiera los encuentran a la hora de buscarlos. Es que mira, y esto es un asunto, esta situación que pasa en nuestro país, sobre todo en el tema de la emergencia, pone en peligro la vida de todos. Porque, señor, nadie se planifica para una emergencia. Nadie se planifica para una emergencia. Nadie. Porque las emergencias son fruto generalmente de los accidentes. Y los accidentes es algo, por eso se llaman accidentes. Entonces, cualquier persona en este momento, cualquier persona, nosotros mismos que ahora vamos a tener que salir de la planta televisoria, podemos sufrir un accidente. Puede parar un tipo en la calle en un tiro, lo que sea. Dios nos libre. Pero ahora mismo todos nosotros estamos sujetos a que nos pase cualquier eventualidad.
y tenemos un sistema que no va a ser capaz de responder Claro. de forma adecuada. Gracias por haber estado con nosotros el doctor George Torres. Al principio no lo dije, pero lleva muchos años ejerciendo la medicina en los Estados Unidos y vino como consultor de este caso por la familiaridad, el cariño y todo lo demás, y por su experiencia. Por supuesto, doctor, usted trae cosas, usted es dominicano y usted hizo su carrera en nuestro país, pero usted trae todo esto, toda esa experiencia de ese país, y a uno le duele mucho que en nuestro país todavía estemos tan atrasados en el sistema de salud. Él estuvo también en la guerra del Golfo, o sea que ahí tuvo que haber tenido toda la experiencia del mundo en cuidado crítico en las primeras horas. Mi trabajo era el transporte aéreo de pacientes de cuidado crítico. Pues aquí lo que hay es que tratar de que esa ley, y eso sí que debe, eso que ellos tienen como ley en los Estados Unidos se aplique aquí, se convierta en ley en República Dominicana, para que no vuelvan a rechazar a un paciente en estado crítico porque no tiene seguro médico, o porque no tiene dinero, o porque no quieren que se le muera en el hospital. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, después de la pausa, Natalie Peña Comas con 2 canciones maravillosas. Aquí vamos a escuchar esa voz bellísima. Vamos a hablar con Alberto Fiallo de Derecho. Usted sabe, el abogado más. Y hay unas cuantas cosas que comentar también. Sí, vamos a ver si nos da tiempo. Tenemos algo ahí, mira, es fuerte, que Diana tiene que empezar la semana con ella. Ya volvemos, ya regresamos.